Cuando una mujer normal quiero decir, da a luz a un niño, nace una relación indisoluble entre ella y su hijo, y el bebé se convierte en lo más importante del mundo para ella. Una madre haría cualquier cosa por su hijo, incluso perdonarle las peores acciones. Ha habido muchos casos en los que madres de asesinos en serie eran plenamente conscientes de las actividades de sus hijos y han llegado a ayudarlos encubriendo y llevando a cabo sus crímenes. Del mismo modo, un niño criado por una madre cariñosa, estricta pero justa al mismo tiempo, se dará cuenta tarde o temprano de lo importante que es su madre en los momentos más difíciles. Sería interesante discutir el hecho de que las niñas suelen estar más apegadas a sus padres, mientras que los niños lo están a sus madres. Pero en realidad, para todos ellos, la madre sigue siendo un punto de apoyo fundamental en sus vidas. Se dice que la madre es Dios a los ojos de un niño antes de la pubertad, y desgraciadamente en esa época son tan vulnerables que confían ciegamente en ella, aunque ésta sea una lunática, sádica y brutal. Este es el caso de la familia Mauerova, un grupo de torturadores locos, sádicos y caníbales que no tuvieron ningún reparo en destruir, tanto física como moralmente, a un niño de tan solo 8 años. Debo decir que no hay muertes en esta historia, pero a pesar de ello, considero que los 6 verdugos son monstruos mucho peores que los asesinos. Tengo que contar esta historia desde el final, porque en realidad todo lo que se ha sabido de la casa Mauerova ha surgido después de que la policía hiciera una redada en la casa. Antes de eso, los vecinos, como suele ocurrir, no tenían ninguna sospecha de lo que ocurría en la casa y consideraban a los inquilinos como personas decentes, aunque algo reservadas. En mayo de 2007, en Brno, República Checa, la policía allanó una pequeña casa en las afueras de la ciudad y detuvo a Klara Mauerova, de 30 años, su hermana Katerina, de 34, Jan Turek, de 32, Barbora Skrova, de 34, y Jan Skra, de 25. Otra mujer, Anna Basova, de 28, que no estaba presente durante la redada, también fue detenida este día en su domicilio tras comprobarse su implicación. A todos ellos se les acusó por un vídeo fortuito de un vecino que había observado las horribles escenas desde su casa debido a las interferencias captadas por el monitor de vigilancia de su bebé y que fue esencial para poner fin a las atrocidades realizadas por sus vecinos. Según las confesiones de los acusados y la reconstrucción del equipo forense, el grupo de jóvenes llevaba más de 8 meses violando y torturando 2 niños de 8 y 10 años. Incluso llegaron a cortar y comer partes de carne del más pequeño, para cumplir los extraños rituales de una secta religiosa conocida en toda Europa, llamada el Movimiento del Grial. Pero tomemos un momento para perfilar a estos monstruos. Klara Mauerova era madre de 2 niños, Ondrej, de 8 años, y Jakub, de 10. La mujer, junto con su hermana Katerina, vivía en la casa que les había dejado sus padres fallecidos y era conocida por todos por las molestias que a menudo causaba en el vecindario. En su juventud, había tenido varios episodios de esquizofrenia, y tras salir de un desastroso matrimonio con un hombre que la abandonó después del segundo hijo, estos episodios se volvieron más descontrolados. Katerina Mauerova era la hermana mayor y la que se ocupaba de todo en la casa. También estaba medicada con antipsicóticos y tenía trastornos similares a la hermana. Sufría ataques de ira violentos y delirios pseudo-religiosos. Se dice que fue ella quien tuvo la idea de acoger a los demás fieles en la casa de forma permanente. Barbora Skrova era una amiga de las 2 hermanas. Durante años estuvo viviendo en la casa de sus amigas, contribuyendo en los gastos y haciendo pequeños trabajos de vez en cuando. Además de sufrir trastornos mentales,
Bárbara padecía de hipopituitarismo, un desorden que retrasaba su crecimiento físico, cosa que le hacía parecer a una niña, cuando en realidad contaba con 32 años de edad. Bárbara se percató de la enfermedad que la afectaba siendo muy joven y no dudó a usarla en su favor. Durante casi toda su vida adulta se hizo pasar por una niña, engañó a decenas de personas para que la adoptaran y manipuló a las autoridades para evitar que fuera juzgada por sus engaños. Jan Skra y Anna Bosova eran una pareja aparentemente normal, de clase media, que probablemente se unió a la secta por aburrimiento o en busca de emociones fuertes. Visitaban a menudo la casa de los Mauerova y se habían hecho más que amigos de las 3 mujeres de la casa. Jan Turek. Nunca ha quedado claro su rol en la secta. Se ha dicho que era el líder del grupo y que fue él quien ideó los rituales. Algunos han afirmado que era el novio de Clara y que fue por ello que ella le entregó a sus hijos para que los torturara. Lo cierto es que su abogado defensor fue muy hábil para hacerlo parecer como un hombre de culpabilidad marginal en esta historia. Por último, los 2 pequeños, Ondrej y Jakub, las únicas 2 víctimas indefensas de esos locos. Aquí retomo el concepto inicial de los hijos. Ambos querían tanto a su madre, que siempre cumplían sus órdenes, y estaban dispuestos a sufrir las penas del infierno, con tal de no poner en peligro la situación de su madre con los vecinos. Siempre estaban sonriendo, aunque tenían profundas cicatrices bajo la ropa, y quién sabe qué dolor sentían. La fiscalía trató de acusar a la madre de dar a los 2 niños fuertes sedantes para que no intentaran escapar o rebelarse contra los abusos, pero nunca se pudo demostrar. Y ahora vamos a contar los hechos. Bárbara ejercía una gran influencia en la mente de Clara, y desde el momento en que entró en la casa, le aconsejó sobre todo, desde la ropa que llevar, la comida, y hasta las afecciones y la forma de educar a sus hijos. Fue ella quien convenció a Clara y a Caterina para que se unieran a la secta religiosa, el Movimiento del Grial, que predicaba la libertad total del individuo, que debía estar libre de todos los tabúes sociales. Para Bárbara, las normas impuestas por la sociedad eran erróneas y cada uno tenía el derecho a gestionar su propia vida como quisiera. Sus hijos eran el fruto de su vientre, pero como había sido traicionada por su marido, eran en parte el reflejo de su padre y, por lo tanto, malos e infieles. Bárbara confesó en su interrogatorio que estaba muy celosa de los 2 hijos de Clara, porque su condición física no le permitía tener descendencia y su carácter bipolar hacía que cualquier pretendiente se alejara. Decía que, al ver la atención que los niños prestaban a su madre cada día, a pesar de todo, le surgía una envidia incontrolable que a menudo aplacaba en el baño, rajándose los pechos y los genitales. Poco a poco manipuló la mente de Clara para que creyera que los niños eran malvados y crueles y que merecían un castigo ejemplar, porque al hacerlo también estaría castigando el espíritu del padre de los niños. En septiembre de 2006, Clara primero arrastró a los 2 niños con rabia al sótano de su casa, los encadenó a la pared y los azotó con un cinturón durante horas. Su hermana Caterina fue la primera en darse cuenta de ello, pero lo encontró más divertido que algo malo, y aconsejó a Clara que no se excediera y alternara los castigos con algo de descanso para no dejar demasiadas evidencias. Cada día la mujer, ayudada por su tía y Bárbara, los torturaban brutalmente. Sumergían las cabezas de los 2 pobres niños en una cuba de agua helada y las mantenían sumergidas hasta casi ahogarlos. Las patadas, los puñetazos, los latigazos e incluso los abusos sexuales se habían convertido en una rutina diaria. Su masculinidad, según Bárbara, encarnaba la maldad de su padre y debían ser castigados con golpes en los genitales por el dolor que habían infligido a su madre. Pero las cosas empeoraron
cuando las verdugas se lo contaron a sus amigos. Y aquí es donde entra la figura de Jean Turek. El hombre convenció al grupo de mujeres de que había que exorcizar a los niños con ritos especiales, porque era justo canalizar en ellos la idea de una vida dura y de sufrimiento. Los castigos no debían ser infligidos por culpa ajena, sino por la propia. Un pensamiento retorcido, pero en el caso de una familia normal podría encajar. Pero el problema era que les convencía a castigar a sus hijos por errores que aún no habían cometido, pero que se suponía que iban a cometer en el futuro. En su mente enferma, decidió que había que castigar a los niños porque un día tendrían pareja, volverían a casa borrachos, robarían algo, apostarían dinero, etc. Cada día el grupo de adultos pensaba en una nueva posible infracción y acudía a castigar a los dos inocentes. Pronto los pequeños cuerpos se cubrieron con decenas de cicatrices y quemaduras de cigarrillos. Fueron obligados a vivir su pesadilla en la oscuridad, encadenados a una pared o a una mesa, y a veces en una jaula, rodeados de sus propios excrementos. Para justificar su ausencia en la escuela, su madre los hizo retirar de la lista de matriculados, diciendo a la directora que iban a mudarse a otra ciudad. Un día de noviembre, Clara apareció delante de sus hijos con un cuchillo y empezó a cortar lentamente la carne de Ondrej. Desolló parte de su costado y espalda y le secó varios trozos de carne. Todo esto mientras el niño estaba despierto y consciente. Creo que en este momento, además del tremendo dolor físico, el niño sufrió un daño psicológico irreversible, y lo mismo puede decirse de su hermano mayor, que se vio obligado no solo a presenciar la escena, sino también a participar en el horror. Ondrej y Jakub fueron obligados a comer esa carne junto con su madre. Imaginaros por un momento las pesadillas que tuvieron que pasar estos dos niños en sus mentes cuando descubrieron que su madre, la persona que debería amarles y protegerles, era en realidad un monstruo hambriento de sangre y violencia. Una noche, cuando los 6 adultos se habían reunido para uno de sus rituales, Jean Turek y Barbara Skrova idearon una ingeniosa manera de no perderse el espectáculo de las dos mujeres torturando a los dos niños. Decidieron comprar e instalar un vigilabebés para poder ver las torturas desde la cocina u otras partes de la casa. La tortura continuó durante 6 meses y probablemente habría terminado con la muerte de los dos niños, salvo que en este caso intervino la providencia. Un vecino que había instalado otro vigilabebés en el dormitorio de su hijo de pocos meses comenzó a captar interferencias en su dispositivo. Lo que el hombre vio al encender la pantalla le impactó brutalmente. En la imagen distorsionada del monitor, Ondrej aparecía desnudo en el suelo, retorciéndose en un charco de sangre y excrementos. Heridas horribles y grandes extensiones de carne expuesta cubrían su cuerpo. El hombre llamó inmediatamente a la policía, que acudió a la casa de los Mauerova y finalmente derribó la puerta del sótano y puso fin a la pesadilla de los dos pequeños. Bárbara también fue encontrada con ellos. Probablemente había sospechado algo y en su lúcida locura ideó un ingenioso plan. Se disfrazó de niña y fue encontrada con un oso de peluche en los brazos. La mujer, fingiendo de ser otra víctima, fue corriendo a los brazos de uno de los policías para no despertar sospechas. Al día siguiente, fue llevada al orfanato local, pero escapó casi de inmediato. Sin embargo, la investigación policial había aclarado su implicación en las torturas de los dos niños, por lo que enseguida se emitió una orden de búsqueda y captura contra ella. Fue atrapada 3 semanas después, cuando una familia que la había acogido, creyendo que era una niña de la calle, vio su rostro en la televisión. Para escapar de la justicia, se había cortado el pelo y se presentó ante la casa de una familia noruega como Adam, un huérfano de 13 años. Clara y su hermana Caterina
fueron detenidas y no tardaron en confesar todos los horribles maltratos a los niños. Dijeron que habían sido manipulados por Bárbara, culpándola de haberles lavado el cerebro. El 23 de octubre de 2008, el juicio del grupo de monstruos llegó a su fin. A pesar del horror que supuso la confesión de las dos hermanas, la condena fue de solo 9 años de prisión para Clara y 10 años para Caterina, porque se las consideró parcialmente inestables e inconscientes de sus actos. Bárbara Skrova, a pesar de su participación en las torturas y presuntamente ser el cerebro del grupo, recibió una condena de tan solo 5 años de prisión. Sin embargo, hay rumores de que durante ese tiempo recibió una severa lección por parte de algunas de las reclusas, que la golpearon una noche y la torturaron con un tamburete de metal. Anna Basova y Jan Skra fueron condenados a 7 años cada uno por instigar los abusos y de poseer varias fotografías de las torturas de los niños. Jan Turek recibió una condena de 5 años, siendo acusado solo de complicidad y de haber desempeñado un papel marginal en los abusos. Hoy los dos niños, Ondrej y Jakub, han sido confiados a una familia que ha permanecido en el anonimato y ha cambiado sus nombres para darle una mayor tranquilidad. Llegados a este punto, me pregunto, 9 años, 10 años, 7 años e incluso solo 5 años. ¿Es este el justo castigo para quienes destruyen la vida de dos niños inocentes que arrastrarán heridas físicas y psicológicas para el resto de sus vidas?